la Segunda Conferencia Nacional del Trabajo, un evento histórico del sindicalismo colombiano. Las centrales sindicales apoyan las reformas sociales propuestas por el gobierno nacional. Lo que dijeron los congresistas en la Conferencia Nacional del Trabajo. La Comisión Técnica de la Plataforma Laboral explicó los principales puntos de la propuesta de reforma laboral de las centrales sindicales. Lo que dijo la ministra del Trabajo en la Conferencia Nacional del Trabajo. Yo soy Ferney Darío Jaramillo. Yo soy Mayra Alejandra Restrepo. Y yo soy Juan Pablo González. Somos el equipo de comunicaciones de la Escuela Nacional Sindical y junto a la emisora virtual de Adida y al sistema informativo de Sintra Unicol producimos este programa que se llama AIL Radio. De la Escuela Nacional Sindical y de su agencia de información laboral. Este podcast estará disponible en la emisora virtual de Adida, en el sistema informativo de Sintra Unicol y en la página web de la agencia de información laboral, que es ail.ens.org.co. También nos puedes escuchar en las principales plataformas de podcast. Muchas gracias por escucharnos y compartir nuestros contenidos. Hoy es 11 de febrero del año 2023. La edición de hoy es un especial sobre la Segunda Conferencia Nacional del Trabajo que se realizó en Bogotá el pasado 7 de febrero. Vamos a escuchar las voces de quienes hicieron parte de este evento de relanzamiento de la agenda de las centrales sindicales. Bienvenidas y bienvenidos. La Agencia de Información Laboral de la Escuela Nacional Sindical presenta AIL Radio. AIL Radio. Todo lo que pasa en el mundo del trabajo, el sindicalismo, la defensa de los derechos humanos y la democracia pasa en el mundo del trabajo, el sindicalismo, la defensa de los derechos humanos y la democracia, lo escuchas aquí en AIL Radio. AIL Radio. La opinión de los especialistas sobre los temas de actualidad. Esta es la editorial. La editorial. El pasado 7 de febrero, en el Auditorio de Bellas Artes de Cafam La Floresta, en Bogotá, se realizó la Segunda Conferencia Nacional del Trabajo, un evento convocado por las centrales sindicales, CUT, CTC y CGT y apoyado por la Plataforma Laboral, un grupo de organizaciones sociales, académicas y sindicales. El objetivo de la segunda conferencia fue el de seguir discutiendo los temas de la agenda laboral que las centrales sindicales le habían propuesto al gobierno nacional en el mes de septiembre del año anterior. En ese entonces se llevó a cabo la primera Conferencia Nacional del Trabajo y allí le entregaron al gobierno documentos con las propuestas del buscan que estas reformas ayuden a la ciudadanía para que se recuperen los derechos laborales perdidos en los últimos 30 años, prevalezca la salud como un derecho y se garantice la pensión como un derecho humano fundamental. En la editorial de hoy, Hiller Hernández Muñoz, director general de la Escuela Nacional Sindical, nos da sus impresiones sobre este evento. La Segunda Conferencia Nacional del Trabajo posee una importancia innegable en el contexto histórico nacional. En ella se da la continuidad a la agenda que fue presentada por las tres centrales obreras al Ministerio de Trabajo el pasado 8 de septiembre del 2022. En esta ocasión, este trabajo, protagonizado por estas tres centrales, con el apoyo de un significativo grupo de organizaciones sociales, entre las que se encuentra la Escuela Nacional Sindical, se orientó a presentar los datos macroeconómicos, principios y ejes fundamentales que dan sustento real a la propuesta hecha por las centrales. Y del mismo modo se logra evidenciar la importancia de ver las tres grandes reformas estructurales, los principios y ejes fundamentales que dan sustento real a la propuesta hecha por las centrales. Y del mismo modo se logra evidenciar la importancia de ver las tres grandes reformas estructurales de este gobierno, la laboral, la pensional y la de salud, como componentes articulados de una propuesta integral para la disminución de la desigualdad, la recuperación de los derechos y el logro de un modelo de desarrollo que tiene como propósito convertir a Colombia en una potencia mundial de la vida. La Segunda Conferencia Nacional del Trabajo ha sido un espacio pedagógico, informativo y de construcción conjunta que ha convocado a las tres centrales, a organizaciones de la sociedad civil, organizaciones sindicales diversas y algunos sectores del Estado alrededor de una propuesta real y organizada de agenda laboral. Este hecho histórico, además, es la muestra de que el diálogo social en sus diferentes expresiones, la recuperación de la centralidad del trabajo como generador de riqueza y desarrollo, debe hacerse en el marco del respeto, las mejores condiciones de vida para todos y todas. La Segunda Conferencia Nacional del Trabajo es un espacio en el que confluyen las diferentes posturas de las organizaciones
apoyadas por la Plataforma Laboral Sindical por la Paz, alrededor de la propuesta de paz total del presidente Gustavo Petro. Y no podemos hablar de paz sin derechos laborales. No puede haber paz sin trabajo decente. La segunda Conferencia Nacional del Trabajo es ese esfuerzo de diferentes organizaciones en pro de una reforma laboral enmarcada en el enfoque del trabajo decente y saludable para todos los colombianos y todas las colombianas. Las centrales sindicales estarán generando espacios de deliberación y discusión a nivel nacional, departamental y regional, con el sindicalismo y la ciudadanía en general, para la construcción, apropiación y respaldo de estas propuestas que competen a todos los colombianos. Un día después de que el Gobierno Nacional presentara el Plan Nacional de Desarrollo ante el Congreso, es decir, el 7 de febrero pasado, se llevó a cabo en el Teatro Cafam Floresta de Bogotá la segunda Conferencia Nacional de Trabajo. Allí, representantes de las 3 centrales obreras se dieron cita para exponer las propuestas que, desde cada conglomerado, se proyectaron en los encuentros de diálogo para la elaboración de las reformas. El presidente de la CUT, Francisco Maltés, habla de la reforma laboral y de la pensional. Plantea que, en materia laboral, se debe combatir la informalidad, mientras que en el aspecto pensional deben desaparecer los fondos privados de pensiones. Aquí tenemos 2 proyectos de reforma que van a contribuir a solucionar algunos de los problemas que hay en el mundo del trabajo. Pretendemos atacar con la reforma laboral la informalidad laboral, que es el grave problema que hay hoy en Colombia. Este es un momento para que se fortalezca el derecho de asociación, de negociación y de huelga. Y por supuesto, en ese ejercicio deben desaparecer los pactos colectivos. Y de la reforma pensional, hay que decir que los fondos privados no cumplieron la misión para el cual fueron creados. En estos 30 años, los señores han pensionado 250.000 personas y han devuelto los aportes a 174.000. Es decir, 174.000 personas que no se podrán pensionar nunca en esos fondos. Entonces, si no han cumplido el objeto para el cual fueron creados, pues no deben desistir. Y nosotros proponemos, ahí sí, solucionar los problemas que hay de fondo. Ya está el tema de la formalización que ampliaría la base de cotizantes, pero queremos decir también que queremos que las personas que le falten 3, 4 años para pensionarse en cotizaciones se puedan pensionar a la base de cotizantes. Pero queremos decir también que queremos que las personas que le falten 3, 4 años para pensionarse en cotizaciones se puedan pensionar y se les seguirán haciendo los aportes a pensiones, pero ya tendrán un ingreso seguro. El presidente de la CUT también se refirió a la reforma a la salud. Siempre hemos reclamado que desaparezcan las EPS y eso está hoy en el centro del debate de este gobierno. Hay muchos compañeros aquí, trabajadores y trabajadoras de la salud, no quiero entrar en detalles. Siempre hemos reclamado fortalecer la red pública hospitalaria. Siempre hemos reclamado trabajo decente. Siempre hemos reclamado atención primaria y no curativa. Bueno, estos principios están enunciados en la reforma. Finalmente, Maltés hace un llamado a la ciudadanía para asistir a la movilización del próximo 14 de febrero. Queremos a todos y a todas invitarlas a que en todas las plazas principales del país, el próximo 14 de febrero, nos concentremos a defender las reformas sociales de este gobierno. Por parte de la CGT, el vicepresidente Elkin Ramírez, en su saludo de bienvenida, agradeció a los actores sindicales y sociales que han participado en los diferentes espacios que facilitan el diálogo y la construcción de nación. Este gobierno entendió que dialogar es mejor que andar sacando el SMAT y combatiendo en las calles a los trabajadores y a los estudiantes. Y trasladó la discusión nacional a lo regional y en honor a la verdad, de las 32 subcomisiones de concertación laboral y salarial de este país, no se quedó una sola, donde todos los actores del mundo del trabajo, y por primera vez tenemos que señalar que en los escenarios de las subcomisiones regionales, la participación masiva de empresarios, trabajadores y sociedad civil en general
reivindicó el sueño libertario de ver una nación diferente, en paz y dialogando constantemente como el único instrumento que la razón nos da. De igual manera, se mostró optimista frente a las reformas sociales y los métodos de concertación que el gobierno nacional ha impulsado. Entendemos las reformas como el punto de partida, no el punto de llegada. La reforma a la salud debe ser preventiva, predictiva, resolutiva, colaborativa, participativa, para que podamos soñar con el derecho a la salud que muchos de ustedes defienden y hemos defendido en las calles. La reforma al trabajo tiene que ir de la mano del trabajo decente, como lo establecen los convenios internacionales de la OIT. Trabajo decente para que genere riqueza, que es lo único que puede generar riqueza en una sociedad. Trabajo decente para que genere riqueza, que es lo único que puede generar riqueza en una sociedad. Trabajo decente. No le estamos pidiendo imposibles a nadie. Pero de igual manera queremos una justicia más acorde a la realidad y a la sociedad. Una reforma carcelaria, penitenciaria que permita humanizar un poco más esos escenarios. Paz sin trabajo decente es utopía. Paz sin el derecho a la salud, como establecen los estándares internacionales, sigue siendo un sueño. Educación, pensiones, es decir, todo lo que el gobierno de Gustavo Petro está proponiendo, tengan la certeza, compañeros y compañeras, que el movimiento sindical va a seguir acompañando, va a seguir dialogando en sus escenarios naturales, pero también va a dialogar en los parques y en las calles, porque vamos a hacer honor a nuestra consigna de diálogo y concertación permanente, porque tenemos claro que de la CGT... Gómez, secretaria general de la CTC, ve con muy buenos ojos el hecho de que la agenda del gobierno coincida con la agenda de las centrales sindicales. Ella hace especial hincapié en que se deben recuperar los derechos laborales perdidos y enumera los puntos en común que comparten las agremiaciones sindicales y el gobierno. Nuestras propuestas hoy tienen una feliz coincidencia con las propuestas del gobierno del presidente Petro. Coincidencias relativas, por ejemplo, a restringir a su mínima expresión la intermediación y la tercerización laboral. Coincidencias relativas a que la regla general sea el contrato a término indefinido. Coincidencias relativas a que la jornada de trabajo vuelva a ser la natural. Coincidencias relativas a que se respete, se remunere y se vea como una relación laboral el contrato de aprendizaje. Relativas a que se respete, se remunere y se vea como una relación laboral el contrato de aprendizaje. También coincidencias que las mujeres hemos venido por años luchando y trabajando en cuanto a la equidad laboral, a la ampliación de la licencia de paternidad para que empiece la cultura de que las responsabilidades familiares son de todos, tanto de hombre como de mujer. Asimismo, Diana, en nombre de la CTC, cree que la reforma pensional le dará mayor fuerza al sector público, beneficiando así a gran parte de la sociedad. El llamado de la secretaria general de la CTC es muy claro de cara a las reformas presentadas por el gobierno. Hay que apoyarlas para seguir construyendo. Lo que respecta a lo pensional, donde los trabajadores siempre hemos pensado que las verdaderas pensiones están en colpensiones y que una pensión tiene que ser igual, tampoco es una pensión. Lo que se necesita es una verdadera seguridad social y una verdadera protección social que en este gobierno se viene planteando y se viene construyendo. Estamos en un momento único e irrepetible y no podemos perder esta oportunidad. Tenemos que sacar adelante los cambios que benefician al pueblo colombiano. De momento, las centrales sindicales han hecho un llamado contundente a la movilización el 14 de febrero en apoyo a las reformas sociales presentadas por el gobierno Petro. En AIL Radio. Variedades.
Fueron varios los congresistas que se hicieron presentes en la segunda Conferencia Nacional del Trabajo. Ellos hicieron sus intervenciones ante el auditorio y también les preguntamos sobre la importancia de las reformas que se discuten por estos días. Le preguntamos a Wilson Arias, presentes en la segunda Conferencia Nacional del Trabajo. Ellos hicieron sus intervenciones ante el auditorio y también les preguntamos sobre la importancia de las reformas que se discuten por estos días. Le preguntamos a Wilson Arias, Imelda Daza, Jennifer Pedraza y Alfredo Mondragón al respecto. Los cuatro coinciden en afirmar que las reformas son necesarias y que servirán a la mayoría del pueblo colombiano. Comencemos con Wilson Arias, el senador del Valle del Cauca. Arias se refirió principalmente a la reforma laboral, de la cual dijo que hay que devolverles a los trabajadores sus derechos. También habló de la reforma pensional y de la necesidad de quitarle a los privados el manejo de los recursos de las pensiones. Escuchemos. Tanto desde el gobierno como desde el mundo de los trabajadores se están presentando varios proyectos de reforma. Entre ellos pesa mucho el laboral, la salud y las pensiones. Todos ellos muy concernientes al mundo del trabajo. Restablecer el mundo del trabajo, alimentar el mundo del trabajo, proteger la producción y el mundo del trabajo es, si se quiere, la mejor reforma social que podemos hacer. Por la vía del trabajo se accede a la sociedad y al Estado Social de Derecho. Y agrego, es también atacar la voracidad del capitalismo financiero que han permeado y capturado, por ejemplo, los fondos privados de pensiones, 300 billones de pesos que maneja Luis Carlos Sarmiento Angulo y el gran capital financiero en su bolsillo. No es solo la intermediación que cobra, son los recursos públicos de los cuales hacen usos con tasas de usura altísimos y en sus propias inversiones, por ejemplo, Puente Chirajara, entre otros. Mención aparte para decir la justeza de los proyectos que presentan las centrales el día de hoy. Ahora oigamos lo que piensa Imelda Daza. Ella nos dijo que las reformas buscan resarcir los daños que ha causado el modelo neoliberal en los últimos 30 años. Las reformas que se están planteando, todas, tienen el propósito de resolver gravísimas injusticias que se vienen cometiendo en el país desde que se implementó el modelo neoliberal hace unos 30 años o más. No quiere decir que antes fuera mejor, pero era neoliberal hace unos 30 años o más. No quiere decir que antes fuera mejor, pero era menos difícil lograr un salario justo y tener prestaciones sociales. Todo eso se ha perdido con la implementación del modelo neoliberal y eso ha afectado gravemente la atención de las necesidades básicas para la mayoría del pueblo colombiano: la alimentación, la salud, la educación, la vivienda y la recreación. Esas necesidades básicas hoy no están satisfechas para el 60% de los colombianos. Estas reformas pretenden justamente resolver esas trabas, esas normas y esas reglas impuestas por el modelo neoliberal para liberar a la ciudadanía de todas esas trabas y poder disfrutar igualmente de la satisfacción. El campo laboral es enorme la tragedia, por cuanto hoy los trabajadores jóvenes no conocen lo que significa tener un empleo permanente, ni lo que significa tener una prima de Navidad, de Año Nuevo, de lo que fuera, tener prestaciones sociales y tener garantizada una pensión para la vejez. Con estas reformas todos esos temas se resolverán y tendremos un país más justo, un país algo equitativo. Por su parte, Alfredo Mondragón dijo que las reformas dignifican el trabajo y la condición humana y que antes salíamos a protestar porque las reformas eran en contra del pueblo. Las reformas son un anhelo que tenía el movimiento y el país en general. Siempre decían que éramos una oposición que solamente sabía hacer eso, oponerse, decir que no. ¿Y cómo no nos íbamos a oponer a decir que no si eran políticas básicamente en la lógica del neoliberalismo, era decir, para quitar derechos sociales? Así que todas estas décadas era básicamente un anhelo de decir que nuestras propuestas eran dignificar el trabajo, dignificar la condición humana y por lo tanto necesitamos unas reformas como la que están proyectando el gobierno nacional, que significa darle garantías de un ingreso a las personas cuando llegan a una edad mayor, que significa que la población no se quede solamente con un carnet de afiliación a la salud, sino que tenga atención en salud y no una especie de barrera burocrática que se ha convertido en las autorizaciones que entrega las EPS, que es dignidad, que la población que trabaja tenga ingresos para dignificar su vida y para eso reclamamos una reforma laboral. Así que estas reformas sociales son para eso,
para que lo que siempre dijimos que no, porque era para degradar la sociedad, hoy le decimos que sí y acompañarlas para dignificar la vida. Finalmente, Jennifer Pedraza dijo que la reforma laboral debe recuperar los derechos de las y los trabajadores. Lo más importante de la reforma laboral Las y los trabajadores. Lo más importante de la reforma laboral, y creo que hacia donde debe orientarse, es hacia recuperar los derechos de las y de los trabajadores. Después de 30 años de una escuela ortodoxa y neoliberal que postuló que precarizar las condiciones laborales de trabajadores y trabajadoras, que eliminar las horas extras o que, reducir la jornada en la que se pagan horas extras a los trabajadores y horas nocturnas, iba a darnos un país lleno de empleo de calidad. Eso ya está probado que no funcionó. Por el contrario, el desempleo sigue creciendo, la informalidad expande cada día, y en ese sentido la reforma laboral debe estar orientada a recuperar los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, y es muy importante que este gobierno, al contrario que los anteriores, haya concertado con las centrales obreras estas propuestas de reforma laboral. Así que esa es la gran tarea que tenemos en el Congreso, y por eso es muy importante que el movimiento sindical siga manteniendo su independencia y su replanteamiento y su exigencia de defensa de los derechos. Quienes hablaron son algunos de los que tendrán la tarea de impulsar las reformas en el Congreso. Ellos darán las discusiones necesarias con el fin en AIL Radio. Derechos laborales. Uno de los bloques más importantes en la segunda Conferencia Nacional del Trabajo tuvo que ver con la explicación por parte de la Comisión Técnica de la Plataforma Laboral de los principales puntos de la propuesta de reforma laboral presentada por las centrales CUT, CTC y CGT al Ministerio del Trabajo y al Gobierno Nacional. El bloque lo inició Carlos Guarnizo del Centro de Solidaridad, quien explicó por qué se necesitan principios constitucionales en el derecho al trabajo. La Constitución Política ha consagrado en el artículo 53 todo un recetario de principios laborales para que los trabajadores tengan un marco de derechos que se corresponda con lo que predica el derecho laboral. Porque hoy estamos hablando de que necesitamos el desarrollo de los principios, porque estamos frente a una anomalía normativa, porque estamos frente a una disfunción legislativa, porque estamos frente a una disfunción legislativa. Los gobiernos y el Congreso han abandonado esos principios para poder promover todos los fenómenos de precarización laboral que registramos en el país desde hace 40 décadas. La Comisión de Empleo pasada de Duque empezaba señalando que después de 40 años, cuando hubo la misión Kennedy, la anterior misión de empleo, en Colombia no había mejorado la formalización laboral. Pero entre esos 40 años ha habido 40 reformas laborales para flexibilizar el trabajo y para proveer de privilegios a los empresarios. Pero además, cuando vemos que no solo no se ha mejorado en la formalización laboral, sino que además no mejoramos en la competitividad, no mejoramos en la productividad, pero además hay una correlación entre el abandono de esos principios es el país. Y hay una correlación además entre esa precarización laboral y la concentración de la riqueza, es decir, el incremento de la desigualdad. Por eso tenemos que hablar de principios. Y entonces lo que se propone en esta reforma es reposicionar los principios. Hay que traerlos para volverles a dar la importancia que se merecen. Y tenemos un listado de esos principios que son el principio de igualdad de oportunidades para los trabajadores. Estamos hablando de la prohibición al trabajo de los menores. Estamos hablando de un principio que a mí me parece que no se ha desarrollado de la manera juiciosa que merece desarrollarse, y es el principio de la protección subjetiva. Este principio está pensado para enfrentar el relativismo que los empresarios posmodernos han introducido de manera dramática en el mundo del trabajo y que nos lleva a discutir lo obvio. Nos lleva a discutir si un trabajador de Rappi nos lleva a discutir lo obvio. Nos lleva a discutir si un trabajador de Rappi es un trabajador o es un colaborador. Le estamos proponiendo al país, a los empresarios, una argumentación jurídica razonada. Posteriormente, Angélica Palacios, del Centro de Solidaridad, expuso en materia de derecho laboral e individual la primacía de la realidad para terminar con la precariedad laboral a través de los contratos laborales. Cuando en septiembre tuvimos desde la plataforma la labor de mirar qué era eso que necesitábamos modificar, planteamos varias hipótesis. Y la primera era llegar a revisar
cuáles eran las principales afectaciones de todos los trabajadores en Colombia. Y veíamos que lo primero era la precarización laboral, pero también la informalidad que se venía presentando. Veíamos que lo principal en materia de derecho laboral individual que debíamos reformar era algo que llamaríamos la primacía de la realidad. Y veíamos cuál era el papel de la intermediación y la tercerización y de empezar a buscar la necesidad de que dentro de la norma se pudiera hablar de que no era permitido por parte de los empresarios, de los empleadores, seguir mediante contratos de trabajo que precarizaran las condiciones laborales. Y desde este punto de vista, nuestro primer artículo va a traer varios aspectos. El primero es que ninguna entidad o empresa podrá contratar actividades misionales permanentes. Y veíamos que era necesario modificar lo que pensamos en materia laboral y decir, no solamente los trabajadores que prestan sus servicios mediante proveedores a beneficiarios, sino también los trabajadores que prestan los servicios mediante plataformas digitales. Y es así como concluimos que era importante que ninguna modalidad contractual podría llegar a simular el verdadero empleador, pero tampoco la relación laboral, la duración del contrato y las actividades que se realicen. Desde el principio de la primacía de la realidad no solamente es demostrar que fui contratado para unas actividades, sino es demostrar quién es mi verdadero empleador, quién me paga y cuáles son las relaciones o actividades que vengo a formar. Luego de esto, Natalia Niño de la CTC y Angélica Palacios le contaron al auditorio sobre las modalidades de contratación, desarrollar el principio de la estabilidad laboral, la formalización del sector rural y la derogatoria y modificación parcial de la Ley 789 de 2022. Volver realidad el mito que cuando un contrato a término fijo se prorroga por más de 3 veces, se debe convertir en un contrato indefinido. Esto con todas sus garantías en materia prestacional, con todas sus garantías de estabilidad laboral, que es lo que precisamente nosotros queremos aplicar en la realidad. Porque un derecho solo, sin que se pueda traer a la realidad, que asiente en esa práctica lo que es para los y las trabajadoras, no tener esa preocupación de en cualquier momento ser despedido sin justa causa, consideramos que tiene que estar en esta agenda. También como un punto fundamental dentro de las propuestas que hemos hecho, precisamente va en el marco del artículo 53 del bloque de constitucionalidad. Esta propuesta del movimiento sindical radica precisamente en la seriedad que nosotros vemos de la estabilidad laboral de los y las trabajadoras. Formalización del sector rural. Esta es una propuesta de las centrales sindicales en el interés que tenemos de cambiar la realidad del campo, de los y las trabajadoras del sector rural. Consideramos muy importante que desde el trabajo decente y digno pueda ser una realidad en las zonas rurales y no solamente por las brechas de desigualdad que existen hoy por hoy en materia de protección social y en materia de ingresos, sino que va más allá de lo que hoy tenemos y que además ha sido una lucha de las organizaciones sindicales, de las centrales sindicales, con lo que fue en el 2020 los famosos pisos de protección social. Estos pisos de protección social que en ningún momento tuvieron un arranque en condiciones dignas y nunca tampoco incorporaron condiciones claras de mejora y que hoy consideramos que con esta propuesta se debe tener una seria responsabilidad del Estado y de la sociedad de tener unos mínimos de arranque en materia de seguridad social, en materia de protección a la vejez, en materia de riesgos y de ingresos para los y las trabajadoras del sector rural, pero siempre con la posibilidad de mejora. Dentro de todo lo que veíamos que ha sido perjudicial en materia laboral y veíamos que la 789, que había modificado artículos anteriores originarios y que realmente traían un retroceso. Si bien la 789 no la vendieron como una alternativa para ampliar o para fortalecer el empleo, pues no fue real. Entonces lo que nosotros hicimos fue un estudio donde pudiéramos entender cuáles eran esos artículos en materia regresiva que realmente hacían un perjuicio o que desmejoraban las condiciones de los trabajadores. En lo referente al derecho colectivo, Martín Oyola de la CGT realizó asociación sindical, la protección judicial del derecho de asociación sindical y las facilidades para el funcionamiento de las organizaciones sindicales. Como primera medida, nosotros
queremos partir del capítulo 1 del título 3 del Código Sustantivo del Trabajo, la parte colectiva, que es la de libre asociación sindical, y creemos en la adición más que todo de 5 puntos en específico en materia de libertad de asociación sindical. En primer punto, creemos en la protección judicial de derechos de asociación sindical. Como segundo punto, y como les había manifestado, nosotros creemos en garantías mínimas dentro de lo que se corresponde a la libertad sindical, y frente a ello creemos que hay unas facilidades para el funcionamiento de las organizaciones sindicales. Para hablar de la eliminación del contrato sindical y la falta de línea de criterio de los tribunales de arbitramiento, intervino Sergio Castaño de la Escuela Nacional Sindical. Se propone por parte de la Comisión Técnica eliminar la figura del contrato sindical. Esto basado en compromisos y en señalamientos que ya en 2021. Esta situación se ve específicamente dada la progresión, de acuerdo a las mismas cifras que tiene en sus bases de datos la Escuela Nacional Sindical, de que solamente entre el periodo entre 2001 y del 2011 apenas hubo 242 contratos sindicales y saltaron en la última década a 20.420. Esta situación se presenta específicamente también dentro de lo que es el sector salud. Esa situación es una situación en la cual se tiene que hacer es un tránsito del contrato sindical al contrato laboral. La segunda está en referencia con los tribunales de arbitramiento. Los tribunales de arbitramiento tienen un problema que hemos al menos detectado dentro de la Comisión Técnica, y está sustentada en que no hay una línea de criterios y que únicamente se ha limitado a que de forma extendida y de forma ampliada se defiendan derechos constitucionales y legales de forma muchas veces privilegiando la parte de los empresarios. En esa medida, creemos también que defiendan derechos constitucionales y legales de forma muchas veces privilegiando la parte de los empresarios. En esa medida, creemos también que lo que tiene que hacerse en esta parte de la normativa, lo que proponemos es, uno, que se creen criterios de estudio por parte del Tribunal de Arbitramiento referente a todos los temas que sean propuestos en el conflicto colectivo de trabajo. Segundo, tiene que haber una formación especializada por parte de estos árbitros de manera que conozcan los temas o tengan un conocimiento suficiente de ciertos temas que pueden tratar en los conflictos laborales. En esa medida creemos que es lo que es necesario para agilizar y dar una negociación colectiva y unas capacidades al Tribunal de Arbitramiento mucho más amplias. Para sustentar el contexto económico del país y la importancia de la reforma laboral, Jaime Rendón de la Universidad de La Salle y Víctor Ramírez de la Escuela Nacional Sindical hablaron del tema. Jaime Rendón expuso sobre el crecimiento económico colombiano. Escuchemos. En septiembre todo el mundo estaba enloquecido creyendo que la economía se iba a acabar y que íbamos a la acción del empleo. Se han venido recuperando las dinámicas empresariales, obviamente después de unas condiciones de pandemia, después de unas muy duras condiciones en donde buena parte de los trabajadores y las trabajadoras informales no pudieron o incluso salieron de su trabajo, perdieron su trabajo. Y aquí debo aclarar una cosa: quienes perdieron su trabajo en primera instancia fueron las mujeres. Y obviamente las últimas que están recuperando el trabajo son las mujeres. Eso es una condición, una característica fundamental de lo que está pasando en el mercado de trabajo. Entonces, estas cifras de mejor recuperación de lo que ha venido presentando tanto el gobierno anterior como este gobierno, de unas mejores condiciones y de recuperación del empleo, pues obviamente obedece a que los sectores económicos están nuevamente en marcha y ya tenemos una mayor cantidad de gente en el mercado de trabajo. Por su parte, Víctor Ramírez presentó los principales indicadores económicos. La inflación, como todo lo hemos vivido, está superando niveles históricos que han llegado a 13.2%. Esa inflación, cuando nosotros miramos también cómo se ha comportado el aumento del salario mínimo con las inflaciones en Colombia, encontramos también esas pequeñas brechas en el que el salario como tal nunca en los últimos 20 años, 15 años, ha superado las brechas entre 1 y 2%, que después, cuando nosotros se nos hace el aumento, 4, 5, 6 meses después, perdemos de nuevo nuestro poder adquisitivo. Esa, digamos, es uno de los comportamientos que hemos tenido en materia inflacionaria versus los aumentos salariales que en el marco de la propuesta de la reforma laboral también tenemos que empezar a pensarnos.
Otro de los elementos más importantes en el contexto de esta reforma es cómo están los salarios mínimos en los países OCDE, al menos como para intentar compararnos en algo. Colombia sigue siendo al 30 de enero uno de los países con menos ingresos en comparación con los otros países de la OCDE, lo que nos sigue manteniendo como uno de los países, aparte de los más desiguales, sino que también por la cantidad de ingreso que reciben los trabajadores y trabajadoras. Y pues ni hablar cómo están los salarios en materia de cada una de las actividades económicas, donde solo las actividades como el sector financiero, las comunicaciones y la creación que han venido repuntando en materia de salarios no han podido, resolver el problema de la equidad en cuestión de ingreso en todos los sectores económicos de la economía. En Colombia, en la actualidad, contamos con alrededor de 5.000 sindicatos, concentrados principalmente en la ciudad de Bogotá. Tenemos en esta propuesta y en la propuesta del Gobierno Nacional la ampliación, la descentralización del país va a ser muy importante. La descentralización del país va a ser muy importante. Todo esto nos está mostrando algo, y es que cuando nosotros estamos planteando como plataforma laboral sindical en apoyo a las 3 centrales sindicales de este país una reforma, es que esto tiene que cambiar. Hay que defender esta reforma todos el 14 de febrero a las calles, que es lo que sabemos hacer. Las trabajadoras sindicalistas, que hacen parte de la Comisión Técnica de la Plataforma Laboral, han construido el articulado para proponerle al país una reforma con enfoque de género. Alejandra Trujillo, de FESCOL, explicó las razones para una reforma laboral con enfoque de género. Contarles los avances de lo que hemos venido trabajando para incluir los derechos de las mujeres y para apostarle a la reducción de brechas de género en la reforma laboral. Y primero yo quisiera compartirles, aunque seguramente bastaría la razón de que somos más del 50% de la población, de por qué una reforma laboral debe tener enfoque de género. Que si queremos realmente que esta reforma laboral sea transformadora, debe tener sí o sí un enfoque de género. Y en primer lugar, tiene que ver con la autonomía económica y el acceso a ingresos propios de las mujeres. En la zona rural, más del 50% de las mujeres no tienen ingresos propios, y en las zonas urbanas eso llega más o menos al 35%. Y sabemos que no tener autonomía económica tiene efectos en el ejercicio de otros derechos. Implica que no podamos tener autonomía política e incluso que en muchas ocasiones no tengamos autonomía de nuestros propios cuerpos. La segunda razón, pues, es que a pesar de que las mujeres hemos ingresado de forma masiva al mundo del trabajo remunerado, los hombres no han hecho lo mismo en el mundo del trabajo no remunerado. Entro a la tercera razón, y es el reconocimiento y la redistribución. El trabajo, tal como lo reconocimiento y la redistribución. El trabajo, tal como lo concibe incluso nuestro Código Sustantivo del Trabajo, está asociado al salario. Y eso quiere decir que eso que hacemos la mayoría de las mujeres en los hogares, que implica cuidar de otros y de otras, que implica el trabajo doméstico, no se reconoce como trabajo, ni socialmente, ni económicamente, ni genera derechos. Para finalizar este bloque, Sandra Muñoz, de Viva la Ciudadanía, expuso los temas para la reforma laboral con enfoque de género. Contarles que desde esta comisión técnica hay un grupo de mujeres que viene pensándose cuáles serían los temas que debería incluir una reforma laboral que tenga un enfoque de género, pero también un enfoque diverso, que reconozca que hay unas diferencias intrínsecas en el mundo del trabajo. Lo primero que están proponiendo, o que estamos proponiendo desde las centrales sindicales CUT, CTC, CGT, es el tema de licencia de paternidad. Una licencia de paternidad que sea ampliada, una licencia de paternidad que sea ampliada, que llegue hasta 12 semanas, pero sobre todo que sea una licencia intransferible. El artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo habla de calamidad doméstica, pero lo deja abierto. Entonces, cada vez que las personas cuidadoras necesitan un permiso o les descuentan los días o tienen demasiadas dificultades, razón por la que proponemos desde las centrales sindicales poder tener una definición más amplia de calamidad doméstica, que quepan varios temas de la vida cotidiana. Jornada flexible del trabajo es otro de los temas que regula. Permisos para atención médica. Este es un artículo que además no es solamente un invento de las centrales sindicales y puesto en la reforma laboral, sino que está en la legislación de España y en otras legislaciones en donde
prefieren dejarlo expreso como un permiso que siempre tiene que darse y no dejarlo simplemente a la liberalidad del empleador. Y este es el punto más importante. De todas las conversaciones que hemos tenido para el Movimiento 90, creemos que es el primer paso que tenemos que dar para superar las violencias basadas en género que tenemos en el mundo del trabajo. Las centrales sindicales estarán generando espacios pedagógicos para discutir los principales puntos de la reforma laboral. Estos espacios serán a nivel nacional, departamental y regional, con el sindicalismo y la ciudadanía en general. Si escuchas AIL Radio, también querrás vernos y leernos. Síguenos en Twitter como @ENSColombia, en YouTube y Facebook como Escuela Nacional Sindical. También puedes visitar ail.ens.org.co. Gloria Inés Ramírez aceptó la invitación de las centrales para participar en la segunda Conferencia Nacional del Trabajo. Pasado el mediodía, la ministra del Trabajo hizo presencia en el auditorio y se dirigió a los asistentes. Ramírez habló de varios temas. Los dos más importantes tuvieron que ver con el Plan Nacional de Desarrollo y la manera como participar en la segunda Conferencia Nacional del Trabajo. Pasado el mediodía, la ministra del Trabajo hizo presencia en el auditorio y se dirigió a los asistentes. Ramírez habló de varios temas. Los dos más importantes tuvieron que ver con el Plan Nacional de Desarrollo y la manera como el sector trabajo quedó en él. También hizo una defensa de las reformas a la salud, laboral y pensional y respondió a algunas preguntas de los asistentes. Su intervención comenzó con un agradecimiento a las tres centrales por la organización de la conferencia. Muchas gracias a las tres centrales, compañeros de la CUD, compañeros de la CTC y compañeros de la CGT, y además a cada una de las expresiones que hoy están dentro de esta conferencia como tal. Seguidamente, la ministra leyó la parte del Plan Nacional de Desarrollo en lo que tiene que ver con el mundo del trabajo. Allí se refiere a la reforma laboral que se está impulsando, a la economía del cuidado, entre otros temas. Esto fue lo que dijo. Tenemos en la página 97 de las bases del plan, que es donde está la cosa que se ha llamado política pública por el trabajo digno y decente. Esa es la lucha de lo que vimos en todas y cada una parte. Ya no lo tenemos traslapado, sino que lo tenemos expreso. Y permítanme leerle. Se adelantará una reforma laboral para desarrollar el artículo 53 de la Constitución Política, los principios y derechos fundamentales en el trabajo, las normas internacionales sobre derechos laborales y sindicales y los objetivos del desarrollo sostenible con enfoque de género. Se formulará la política pública de trabajo digno y decente como herramienta para la transformación del mercado laboral. Tendrá 5 pilares. 1. Generación y protección de empleo e ingresos. 2. Protección social y seguridad social extendida con cobertura adecuada e integral a todos y todas. 3. Garantía y seguridad social extendida con cobertura adecuada e integral a todos y todas. 3. Garantía de los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras desde la promoción y eficacia del derecho de libertad sindical. 4. Diálogo social, fomentando el tripartismo como un instrumento de política pública. 5. Coordinación nacional y territorial con atención diferencial a los ciudadanos y las ciudadanas en los territorios y sectores productivos. La política contribuirá a la generación, protección y recuperación del empleo formal, tanto en el sector privado como en actividades públicas. El emprendimiento, la asociatividad y la formación para el trabajo. Se mejorará la protección para el desempleo, la universalización de los beneficios de las cajas de compensación familiar y de gestión y colocación del empleo, especialmente en las zonas rurales. Laboral, el trabajo infantil y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Se disminuirán las brechas laborales y se regularán las nuevas modalidades de trabajo, particularmente las plataformas digitales, bajo criterios de progresividad y estabilidad. Dice, se desarrollarán mecanismos e incentivos de formalización laboral para promover el acceso a la seguridad social de la población cuidadora, remunerada. Vamos a tratar de dar ese salto que nos parece que es fundamental. Dice acá de la cuidadora remunerada y de las personas trabajadoras domésticas o remuneradas del hogar
en cumplimiento del convenio 189 de la OIT. Se promoverán políticas de trabajo decente a nivel departamental, distrital y municipal. Se reglamentará la negociación colectiva multinivel y se impulsará el observatorio para que ustedes vean que eso que hemos hablado ya quedó como línea y ruta de este gobierno. Hay muchas más cosas. Luego viene lo del sistema de control y vigilancia, lo de los inspectores, luego viene la asociatividad para la paz, pero no voy a ponerme a leer todas estas cosas, solamente este punto y decirle a los compañeros de la Confederación de Pensionados, que me imagino que aquí también habrá representación, que el articulito que tanto peleamos en la mesa de concertación laboral y que quedó como acuerdo, hemos incluido, que para todos aquellos y aquellos compañeros y compañeras que hoy tienen su pensión entre 2 y 3 salarios mínimos de los pensionados, vamos a recortarle el aporte de la cotización a la salud del 12% al 10%. Después, la ministra Gloria Inés Ramírez habló de las reformas a la salud, de la cual dijo que busca mejorarle las condiciones al pueblo. De la reforma laboral dijo que esta pretende devolverles a los trabajadores lo que se les ha quitado. Sea un negocio, sino que la salud sea un derecho. Eso significa que hay que trabajarla no en términos de rentabilidad económica, sino en términos de bienestar de la sociedad y de la población en general. Por eso la gran propuesta que se tiene es que se desarrolle todo ese plan que es la atención primaria básica en salud, que sea la puerta de entrada al sistema. Ese es el punto central. Queremos garantizar que todos los colombianos y colombianas tengan esa posibilidad. Pues claro que eso usted no lo hace de la noche a la mañana. Ya todos aprendimos que estos son procesos. Estamos en un proceso de transición y la discusión es cómo va a ser esa transición. Que se entrega, que no, pero la propuesta que tiene el gobierno colombiano, que es la que hemos venido trabajando, la que ha sido muy satanizada, es que nosotros tenemos que estar al lado de ¿quién? Pues del pueblo, de las mayorías. Es que nosotros tenemos que estar al lado de ¿quién? Pues del pueblo, de las mayorías. Porque si bien es cierto, hoy hay un sistema, también tenemos que reconocer que no funciona adecuadamente. La gente está en colas en las clínicas, no hay camas, las salas de parto han sido reducidas, las camas infantiles también. Necesitamos que esto fluya de manera distinta. Y es hacia allá donde tenemos el debate, que ahora está, pero que va a ser mucho más fuerte a partir de la próxima semana. Y bueno, vienen después nuestras reformas. La reforma laboral y la reforma pensional. A diferencia de las otras reformas, estas reformas tienen una construcción de manera distinta. Es a través del tripartismo, que es donde estamos nosotros trabajando. Ya saben que desde el 24 de octubre tenemos nuestras mesas, tenemos los insumos, ya en reforma laboral hemos avanzado mucho. El 4 de octubre tenemos nuestras mesas, tenemos los insumos, ya en reforma laboral hemos avanzado mucho. Ya sabemos que son 3 bloques. 1, el bloque de principios. 2, todo lo que es negociación individual. Y 3, todo lo que es negociación colectiva. Y desde allí tocaremos los temas. Son 18 ejes que ustedes ya los conocen perfectamente y ya estamos redactando cada uno de esos ejes. Y desde luego que tendremos debate, pero nosotros tenemos que aprender a construir en la diferencia, con unos puntos claves. 1 es que haya justicia laboral. Y cuando yo digo justicia laboral, es que lo que nos han quitado, nos lo devuelvan. Y vamos, la reforma pensional. ¿Qué estamos proponiendo? La esencia de esta reforma es universalizar el derecho a pensión. Hoy tenemos 2 sistemas que son en competencia y realmente la población que se beneficia, que tiene 1.700.000 afiliados y un sistema de ahorro individual que tiene 18 millones de afiliados y 294.000 pensiones. O sea, hay bastante asimetría en el sistema. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer un sistema que fluya y que podamos garantizar que esos 3 millones de abuelos y abuelas que no tienen ni un ingreso ni ningún beneficio
puedan acceder a lo que nosotros hemos llamado un pilar solidario. Vale la pena mencionar que los 3 pilares que intentará implementar la reforma pensional son: uno solidario, que permitirá darle un sustento a las personas mayores que no alcanzaron su jubilación; otro pilar donde cotizarán los colombianos que ganen hasta 4 salarios mínimos, según se ha discutido; y un tercer pilar donde participarán los fondos privados, en los cuales podrán ahorrar el excedente quienes ganen más de 4 salarios mínimos. Se busca con la reforma pensional que quede un solo régimen que sea administrado quienes ganen más de 4 salarios mínimos. Se busca con la reforma pensional que quede un solo régimen que sea administrado por Colpensiones. De esta manera, los perjudicados serían 4 fondos de pensiones que hoy administran cerca de 300 billones de pesos de las pensiones de los colombianos, pues este dinero pasaría a la administradora pública. Esta reforma está en construcción y pronto será presentada también en el Congreso. Este programa es producido por la Escuela Nacional Sindical con el apoyo de la Asociación de Institutores